Muy bien, bueno, la semana pasada Lito, nuestro querido Javi, trajo una palabra muy buena acerca de cómo podríamos lidiar en nuestro día a día con la culpa, con la vergüenza, cómo lidiar con eso, ¿verdad? Cómo vivir en nuestro día a día, porque queramos o no, hay cositas en nuestra vida, hay pecados, hay raíces también de amargura quizá, hay experiencia, hay cosas en nuestro interior que producen en muchos casos esa vergüenza y esa culpabilidad, y es difícil vivir con eso, porque además hay errores en nuestra vida que hemos cometido que tienen un peso muy grande en nuestras vidas, como un lastre, ¿no? Y Javi tomó la imagen de David, ¿verdad?, en el fallo que tuvo, del adulterio que cometió con esta mujer y cómo asesinó al marido, y cómo vimos cómo David fue capaz de entender el mecanismo para poder vivir con esa culpa. De modo que David se acerca al Señor, bueno, primero el profeta lo confronta, pero David toma una actitud de arrepentimiento y de una vuelta atrás. Así que vimos esta perspectiva, vimos esta idea desde la perspectiva humana, y Javi lo hizo muy bien porque nos llevó a eso, ¿no? A vivir vidas realmente de arrepentimiento diario, vidas de confesión, a vivir ese tipo de vida que nos ayuda a la libertad. Pero yo quiero girar el foco en esta mañana y quiero seguir ahondando un poco en esta idea, porque lo que quiero es verlo ahora desde otro punto de vista. Hemos visto el punto de vista del hombre, pero yo quiero girar la cámara ahora y verlo desde el punto de vista de Dios. Porque como creyentes debemos de entender y debemos saber cómo funciona esto de la gracia. Porque en términos humanos es imposible entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos educados en nuestro día a día en el ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Nuestro sistema de justicia está basado en la retribución. Si una persona comete un delito, tiene que pagarlo de alguna manera. Si hay alguna manera de devolver a la sociedad, que sería lo suyo, ¿verdad? Bien, si no, tiene que pagarlo con una pena de prisión. De modo que se supone que esto lo que debe de ser algo que nos ponga y diga, oye, yo no puedo hacer esto porque me puede meter en la cárcel. Pero nuestro sistema diario está basado en eso, y nuestra manera de pensar y de actuar ante los demás funciona así. Pero claro, cuando uno comienza a ver la gracia de Dios, que es una locura, y uno además es llamado a vivir en la gracia, pues todavía es más difícil. Por tanto, es necesario que vayamos a la teología de la gracia, a ver cómo funciona esto, cómo el Señor maneja esto, para que nosotros, número uno, vivamos libres a través de esa gracia, pero número dos, seamos capaces también de aplicar gracia con los otros, que es la parte difícil. Y no solo con el otro, a veces se dificulta también aplicarse gracia a uno mismo, ¿verdad? Porque hay errores que pesan tanto que cuando uno se mira al espejo dice, tío, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? ¿Cómo es posible? Y no te perdonas. Y vives con esa falta de perdón. Porque la palabra del Señor es categórica en esto. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo, una persona esclava es que su voluntad está a merced de un señor. Un esclavo no puede hacer nada por sí mismo. Él tiene que hacer lo que diga su Señor, de tal manera que si practicamos el pecado, finalmente nosotros estamos siendo sometidos por un Señor, que es el pecado, que evita que nosotros tomemos nuestras decisiones, y es el pecado quien la toma por nosotros. Dice el Señor, hay una manera de vivir el pecado en esclavitud, que es practicando el pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Es muy interesante esta imagen. Y dice el versículo 36, así que, si el Hijo, hablando de Él, os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Pero la pregunta, ¿vivimos realmente verdaderamente libres?
¿Somos libres para tomar nuestras propias decisiones? ¿Somos libres para decirle no a lo que tenemos que decir que no? ¿O estamos condicionados? Porque esa es la libertad. La libertad no es hago lo que me da la gana. La libertad tiene que ver con que decido lo que quiero y lo decido para bien. Entonces yo quiero profundizar en esta idea. Antes quiero poner un tráiler, bueno, un trocito de una película un poquito antigua, como dice el Fran, más antigua que un bosque. ¿Quién ha visto la película La Misión? Esta es de las antiguas. Yo sé que ustedes nada más que veis de las series ahora turcas y eso, ¿no? Pero esto es una película de... Ah, ¿tú ves la película turca? No. Bien, La Misión es una película de 1986, muy bonita, con una banda sonora espectacular del gran Ennio Morricone, donde se relata, pues, por decirlo, la conquista, por decirlo de una manera, en las Américas, ¿verdad? Entonces, cómo llegan allí las misiones jesuitas, pero no solo eso, sino la lucha de poder que hay entre los españoles y los portugueses. Es una historia, es una película apasionante. Bueno, ganó un Oscar a la fotografía, la música, es espectacular. Bueno, hay un personaje ahí que se llama Rodrigo Mendoza, el gran Robert De Niro, ¿verdad? Impresionante Robert De Niro el papel que hace ahí. Robert De Niro es un cazador de indios, imagínate, él es un cazador, él cazaba a los indios para venderlo como esclavo, porque con las misiones llegaron también estos personajes. O sea, llegó las misiones para hacer el bien, para ayudar al pueblo, pero llegaron también los cazadores y los vendedores de esclavos, ahí empieza la esclavitud. Entonces, Roberto Mendoza es un capitán que trafica con indios, Robert De Niro. Robert De Niro tiene una amada y resulta que descubre Robert De Niro, el capitán Mendoza, descubre que su hermano se está acostando con ella. Entonces él reta a su hermano en un duelo, ahora antes se arreglaban las cosas así, con un duelo. Y él mata a su hermano. Roberto Mendoza mata a su hermano, entonces él entra en una crisis personal muy profunda de culpabilidad, se encierra en un cuarto allí reventado, porque no solamente está con el dolor de haber matado a su hermano, sino que además está haciendo un análisis de su vida y el daño que está haciendo con los indios. Y entonces el padre Graviel, que es un misionero, llega y se lo encuentra, conoce a Mendoza y lo ve allí en una habitación todo reventado y lo invita a las misiones. El padre Gabriel se da cuenta de su situación, le dice, tú necesitas liberarte. ¿Y dónde va a liberarlo? Precisamente con los indios que está persiguiendo. Y los lleva arriba a la montaña. Y el capitán Mendoza, la escena es más larga de lo que voy a poner, obviamente, por el tiempo, pero él, para penar de alguna manera su culpa, carga durante todo el tiempo con una bolsa, una red, donde todas sus armas y armadura y todo está ahí. Pero estamos hablando que tiene que subir las montañas, cruzar río, porque la misión está en la montaña, y entonces la manera de expiar su culpa, cree él, que es cargando con esas armas todo el tiempo. Entonces es agónico, si tú ves la escena es agónico, porque ves con la que pasa el tipo intentando pagar su culpa, intentando sentirse mejor. Y ahora vamos a ver la escena donde ya llega arriba y los indios lo están esperando. Pero yo quiero que tú lo veas desde la parte del indio. O sea, yo quiero que tú te pongas en un momento, que tú te metas en la escena y tú seas uno de esos indios donde este tipo es él, se ha llevado a tu familia, ha violado a tus mujeres, se ha llevado a tus hijos, y entonces este tipo llega arriba, penándote, y tú lo ves ahora, te pregunto, ¿qué harías? Tremenda escena. Que es simbólico, ¿verdad?, ese corte de la culpa. Y que es simbólico el abrazo de la comunidad, diciéndole, eres bienvenido. Esa es la gracia. No el pago que merecía, sino la libertad. Eso hizo Cristo con nosotros. Y aquí podíamos terminar ya la palabra. Y empezar a adorar al Señor. Pero quiero ahondar un poquito, ¿no? Porque quisiera descubrir en esta mañana juntos, pudiéramos descubrir el cómo
El por qué lo sabemos, el cómo. Hay una historia hermosa en la palabra que refleja esto elevado a la máxima potencia, ¿no? Capítulo 8 de Juan, todos acordáis de este texto donde el Señor se encuentra con la mujer que adulteró, ¿verdad? Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarle. Mientras les hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y estaban en lo cierto. Ellos no estaban diciendo ninguna barbaridad. El Levítico 20, versículo 10, en una de las leyes que Dios pone para su pueblo, dice, aquella persona que ha sido sorprendida en adulterio debe de morir. Pero claro, aquí faltaba un detalle, es que él también tenía que morir y él no estaba allí. Y es que la justicia, cuando la aplicamos nosotros, muchas veces tiene un componente de interés. Porque la aplicamos según nos convenga a nosotros, de tal manera que la misma ley, cuando se va a aplicar a nosotros, la vemos de una manera, pero cuando la tenemos que aplicar a otro, amigo. Cuando Hacienda, tengo que pagar Hacienda e intento pero cuando lo hace el político, este es un corrupto. Yo no, yo que no quiero pagar los impuestos no lo soy. La misma ley toma un carácter diferente dependiendo del lado donde estés. Y allí había sido sorprendida aquella mujer en adulterio y entonces la ley correctamente así lo decía. Claro, es una barbaridad. Hoy todavía, sobre todo los islámicos, aplican este tipo de leyes, ¿no? Los más radicales, ¿verdad? Y entonces dice que intentaban tenderle una trampa para que dijera algo Jesús que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. De esto se han escrito 1000 cosas, de lo que escribió Jesús ahí. La Biblia no dice nada, entonces vamos a quedarnos con la duda. Porque yo he escuchado 3000 cosas. Jesús escribió en el polvo, punto. Lo dejamos ahí. No vayamos a buscar ahora, no, porque no lo dice la palabra. Pero Jesús se levantó y le dijo, está bien, tienen ustedes razón, vamos a hacer una cosa, el primero que realmente no haya pecado aquí, que no haya que aplicarle la ley, que sea el primero en tirarla. Y dice que todos que estaban con las piedras ya, dice que poco a poco, empezando desde los mayores, claro, los más mayores habían pecado más que los más jovencitos. Entonces dice que fueron tirando la piedra y se fueron retirando al punto que se queda Jesús solo con ella. Qué interesante, ¿no? No se quedó ni siquiera los fariseos, el Señor se queda, ¿no? Dice que se fueron retirando uno a uno, desde los mayores, y la mujer se quedó sola con Jesús. Qué fuerte esto, ¿no? Qué interesante. Cuando la gracia actúa, desaloja todo lo que tiene que ver con la acusación. Y entonces Jesús se incorporó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y dijo, Señor, no hubo ninguno. Y le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Qué interesante esta historia porque el lado de la ley y nuestro lado humano pone el foco siempre en el pecado o la transgresión y las consecuencias. De manera que nosotros, nuestra forma de actuar es así. Nosotros en cualquier situación, cualquier afrenta, cualquier problema que hemos tenido, nuestro foco siempre es en el pecado y en la culpa que hay que penar por él. En las consecuencias o bien la culpabilidad que conlleva eso. Y ese era el enfoque de aquella gente de la ley. Pero Jesús le da la tortilla y dice, no,
el foco no está puesto en eso, sino el foco tiene que estar puesto ahora en mí. Por eso yo te perdono y te digo vete y no peques más. Y nuestras vidas muchas veces estamos luchando de tal manera con pecados, con situaciones, con heridas, donde constantemente nuestro foco está puesto en el pecado y en las consecuencias y en la culpabilidad que produce, y no estamos girando nuestra cabeza para decir, bueno, esto tiene solución, y es que Jesús y su gracia está dispuesta a perdonarme una vez más. De manera que queremos salir de nuestros embrollos luchando, poniendo el foco en eso. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros somos incapaces o prácticamente incapaces de aplicar la gracia, nos cuesta muchísimo entender que Jesús aplica la gracia sobre nosotros. ¿Me está siguiendo? Esto es muy interesante que lo entendamos, porque si yo quito el foco del problema, del pecado, desde ahí, y lo comienzo a poner en la gracia del Señor y me enfoco en esa gracia, entonces poco a poco me estaré dando cuenta que lo puedo superar, que lo puedo sanar. ¿Por qué? Porque ya Cristo en la cruz lo pagó por mí. ¿Me está siguiendo? Ahora esto no es una licencia para hacer lo que me da la gana, como muchos han malinterpretado. Esto no nos da la vía libre para, como este mecanismo está ahí, pues yo ahora vivo como me da la gana. Entonces vamos a ir a un texto que es muy potente acerca de esto y vamos a descubrir algo muy interesante. Que no es descubrirlo, yo simplemente te lo voy a recordar, porque eso siempre estuvo ahí, pero nos va a ayudar, hermanos míos, a vivir, a practicar la gracia, a recibir la gracia de Dios, a ser libre de esos pecados, a ser libre de esas adicciones, a ser libre de esos errores, a ser libre de esa culpabilidad. Pero no solamente nos va a ayudar para nosotros mismos, sino que nos va a ayudar también en nuestras relaciones personales, de tal manera que nosotros vamos a poder ser capaces de aplicar la misma gracia que hemos recibido. Si tú vienes conmigo al capítulo 7 de Romanos, vamos a ver el 7 y el 8. Son dos capítulos muy interesantes acerca de esto. Mientras que tú lo buscas en tu Biblia. Ah, que ya no trae Biblia, ¿verdad? Perdón. Yo tampoco, yo traigo el iPad. Bueno, en el móvil, por lo menos en el móvil, venga. Quiero que lo veas en tu móvil, ¿vale? Romanos 7, 18, está Pablo, porque claro, dice Juan 1, 16, Juan está presentando al Señor en el capítulo 1. Los otros evangelios, Mateo, por ejemplo, se enfoca en presentar la parte natural de Jesús, su familia, el nacimiento, la adoración, todo Lucas también, ¿verdad? Pero Juan va mucho más allá y Juan presenta la persona de Jesucristo. Y no solo la persona de Jesucristo, sino que además presenta nuestra situación ahora en Cristo. Muy interesante el capítulo de Juan, el 1, ¿verdad? Y Juan 1,16 dice, de su plenitud tomamos todos, me encanta esto, gracia sobre gracia. Por si te queda corto, gracia sobre gracia. ¡Wow! Gracia al cuadrado. Pues la ley de Moisés, como hemos visto, la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad la recibimos nosotros ahora por medio de Jesucristo. Bien, en Romanos 7, 18, Pablo está haciéndose las mismas preguntas que tú y yo nos hemos hecho 1.000.000 de veces. Cada vez que metemos la pata, de hecho. Cada vez que metemos la pata en cualquier cuestión de nuestras vidas, nos preguntamos todos un por qué, cómo puede ser que me esté pasando a mí esto todavía. ¿Cómo puedo recaer yo en esta adicción? ¿Cómo puedo yo lidiar con mi carácter? Hay personas que tienen un temperamento tan fuerte que viene posiblemente dado por una herida o por lo que sea, que no pueden lidiar con su carácter y todo lo que sale por su boquita es
veneno. Y luego te llega a tu casa y dices, Dios mío, ¿pero por qué he tenido que decir esto? Y yo soy creyente de toda la vida. ¿Cómo me puede pasar todavía? ¿Cómo todavía puedo recaer en estas historias? ¿Cómo puede ser? Y Pablo se pregunta a sí mismo eso. Pablo, que había tenido un encuentro cara a cara con la gracia, porque siendo perseguidor de la iglesia, el Señor se encuentra y le dice, ¿dónde vas, Pablo? Voy a Damasco. Tú no vas más a Damasco ya, hombre. Lo tumba del caballo. Y ahí recibe Pablo la gracia del Señor, porque pudiéndolo haberlo aplastado, el Señor le dice, no, hombre, no, tú eres una herramienta. Tú a partir de ahora me vas a servir a mí. Y Pablo se encuentra con la gracia. Pero Pablo está batallando con su vida, igual que tú y que yo. Es muy interesante este capítulo, porque al menos yo me siento súper conectado con él. Versículo 18, tú lo puedes leer luego entero en casa, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. No, hombre, yo soy buena gente. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Pablo reconoce su error y dice, yo quiero, pues es que el caso es que yo lo tengo claro, igual que tú y yo lo tenemos claro. No solo el Señor ha puesto la conciencia en nuestras vidas para determinar lo que es bueno y qué es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, aunque hay algunas personas que por sus estilos de vida tienen, la palabra dice, su conciencia cauterizada, pero ya de por sí, simplemente nuestra conciencia misma, dice la palabra, nos acusa. De modo que no hay nadie en el mundo que no pueda decir eso. Y de hecho uno de los argumentos más potentes de la existencia de Dios precisamente es el de la moral. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos nosotros que esto es bueno y no es malo si no hay alguien que es bueno? Sin embargo, el hombre ya tiene desde su nacimiento la concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Luego hay una construcción también social, de ciertas cosas, pero en cualquier cultura, por ejemplo, sabemos que matar está mal, ¿sí o no? Nadie se comería a sus propios hijos. O sea, hay una ley universal moral que de alguna manera sostiene este mundo, porque, ay Dios mío, si eso no estuviera. Esto sería... Bueno, nos hubiéramos extinguido. No quedaría aquí nada más que las cucarachas, que es lo último que se extingue. Así que Pablo reconoce eso en su vida y dice, yo sé que no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto se aplica mucho cuando uno empieza una dieta. Lo que está en el frigorífico, que no puedo comer, me lo como. Ahora, versículo 20, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Está diciendo, esto es muy potente, porque está diciendo, hay algo dentro de mí que no soy yo, sino que es mi naturaleza de pecado que me condiciona a eso. Y esto podría sonar una excusa. ¿Tú te has topado con alguno que te habla sin brusco? Y dice tú, y yo háblame bien. Y se dice, es que yo hablo así. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Ya, muy bien, tú hablas hijo, pero... No, es que yo soy así y yo digo las cosas a la cara. ¿No te ha pasado con yo? Está bien, pero hijo... Pues aquí Pablo podría estar justificándose diciendo, es que como el pecado vive en mí, es que yo no puedo. Y eso nos valdría de justificación muy potente, pero espérate, porque esto sigue para adelante. Sigue. Pablo está haciendo un análisis, está abriendo su corazón a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque la palabra te radiografía, hermano. La palabra es una radiografía de dónde está tu corazón. Qué potente es la palabra del Señor. Versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y dice, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón. Señor, yo te amo. Tú lo sabes, Dios mío.
Yo no sea, Pablo está diciendo, Dios mío, si tú sabes cuánto te amo. ¿Cómo es posible que esté batallando yo con esto? Versículo 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24, Pablo se dice a sí mismo, soy un pobre desgraciado. En esta versión. Pablo está diciendo, yo sé lo que quiero, lo tengo claro, sé quién soy delante de Dios. Sin embargo, tengo un problemazo, y es que lo que está dentro de mí no me deja ser libre. Soy al final un esclavo de mi propia naturaleza. Versículo 24 dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Como la película que hemos visto, ¿quién cortará esa amarra? ¿Quién será capaz de cortar esa amarra para que me libre de esa carga? Versículo 25, y ahora viene lo bueno. Porque yo estaba leyendo este texto, que lo leí mil veces y digo, Dios mío, ¿y ahora qué sigue? Y ahora leo en el 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¡Guau! ¿Te estás dando cuenta? Ya Pablo está diciendo, yo no puedo poner el foco en lo que me pasa a mí, y ese es el gran problema del hombre. Es que constantemente estamos poniendo el foco en lo que me está pasando, en que no puedo superarlo, en que es muy difícil, en que mis heridas, en que es que yo soy así, es que lo heredé de mi padre, es que la culpa no es de quién es, y constantemente estamos mirando eso y está diciendo, menos mal que la solución está en Cristo. Por eso Pablo, el Señor le dice a la mujer samaritana, a la mujer que adulteró, mírame a mí. Porque los que te acusaban ya se han pirado. Ahora mírame a los ojos. Vete y no peques más. Yo te perdono. No sabemos qué pasó con su vida. Yo no creo que haya sido igual. Un encuentro cara a cara con el Maestro. No puede ser lo mismo ya. La mujer samaritana que se encontró con el Señor también, ¿te acuerdas? Le dice... 5 maridos. Y el que tiene no es el tuyo. ¡Wow! Se encuentra con el Señor que es bonito porque ella se va a la aldea y dice el texto, ella fue a los hombres y le dijo, he encontrado el Mesías. Ya no os necesito. Habría un problema seguramente de insatisfacción personal que hacía buscar en las relaciones humanas llenar ese vacío. Y llega el Cristo y le dice, no, yo soy el agua que tú necesitas. Tú no necesitas más relaciones. Ahora sí que vas a ser libre para adorarme. Y Pablo dice, la respuesta está en Jesucristo. Así que ya ven, en mi mente, de verdad que quiero agradecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza soy esclavo del pecado. Capítulo 8. Bruto. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La cuerda de nuestra culpa ha sido cortada. Se ha caído para abajo. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no nos podía salvar de nuestra manera, de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Moisés apuntaba al pecado y las consecuencias. Pero la gracia apunta a Cristo y a una cruz que está vacía de un Cristo resucitado, que perdona a aquel que viene con un corazón sincero. La ley apuntaba, por eso dice, la ley no puede, porque la ley te va a recordar siempre lo que estás haciendo mal. La ley constantemente va a estar diciéndote, hijo, esto, lo otro. Pero la gracia te va a estar recordando siempre un te perdono. ¿Ves la diferencia?
nosotros ponemos también el foco cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en un Cristo resucitado que nos ha perdonado. Ahora, dice la palabra, la ley no podía salvarnos. Por eso, dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y nosotros seguimos viviendo bajo el reinado tirano del pecado en nuestras vidas. Y Dios, a través del acto de Jesucristo, de enviarlo, dice que quebró la cadena, cortó la cuerda que nos ataba al pecado. De manera que podemos vivir libres del pecado. No tenemos por qué seguir viviendo esclavos del pecado. No tenemos que seguir padeciendo esa culpabilidad que produce. Porque obviamente la culpabilidad, la vergüenza de la que estuvimos hablando Javi la semana pasada, viene producida por un error, obviamente. Viene producida por un pecado en nuestras vidas, por una falta, viene producida por eso. Eso no nace de la nada. Cuando te levantas un día, me siento muy culpable de haber matado a uno. Y te dice, tú no has matado a nadie, ¿no? Ya, pero yo me siento culpable de haber matado a uno. Me he levantado hoy con esa culpabilidad, ¿no? Esa culpabilidad viene generada por un fallo, un error. David, un adulterio y un asesinato. ¿Ha dicho algo? Entonces está diciendo la palabra del Señor a través de Pablo, está diciendo, es que ya hay una sentencia, y es que Cristo murió por nuestros pecados y para liberar nuestras vidas de eso. Dice, Dios declaró el fin del dominio, no el fin del pecado, porque el pecado seguirá existiendo hasta que estemos un día cara a cara donde ya aquello se habrá disipado y ya no habrá memoria de aquello. El pecado va a seguir asaltando nuestras vidas, el pecado va a seguir rodeándonos. Dice que está como un león rugiente el Satanás para darnos un bocado alrededor nuestra, ¿no? Entonces eso va a seguir, pecado no. Lo que ha quitado el Señor con la cruz es el dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Te parece poco vivir libre? Que ahora tú, aunque caigas, tú te puedas levantar, pero no estás cargando con esa culpa como esta película que hemos visto toda tu vida, penando. Sino que sí, yo me voy a caer, pues te garantizo que te va a volver a caer 1 y 1000 veces. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. Versículo 4 del capítulo 8. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor nuestra. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora, escúchame, ahora entra un factor nuevo y es el motor y la ayuda para esto. Porque esto no es una cuestión mental, es una cuestión espiritual. Entonces tú dices, ok, lo tengo claro, vale, es verdad, Cristo ha pagado por mí, ya no voy a tener que decir, vale, ¿y cómo lo hago? Muy bien, Juanjo, está muy bonito, ¿y ahora qué hago? Pero ahora nos muestra un camino. Mira qué bonito lo que dice la palabra. Sino que ahora seguimos, dice, al Espíritu. Ahora entra en juego el Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a esta realidad. Qué potente, ¿no? Versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Si tú dejas de leer la palabra, si tú dejas de congregarte, si tú dejas de orar, si tú dejas de vivir una vida como el Señor nos exige, si tú sigues haciendo lo que te da la real gana, estás siendo controlado por la naturaleza pecaminosa y por tanto seguirás haciendo lo que está haciendo. Dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Hay un camino, hay que andar un camino también. Una cosa es lo que Dios ha hecho ya por nosotros y otra cosa es mi responsabilidad ahora con eso que Dios ha hecho.
Por eso te decía, esto no es una patente de corso para hacer lo que te da la gana. No, qué bueno que dice la palabra que el Espíritu ahora, ¿no? Sigue andando el versículo 8, 6, 9, sigue andando la misma idea, ¿no? El versículo 10 dice, y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo va a seguir siendo afectado por el pecado, morirá por el pecado, dice, el Espíritu les da vida, porque ustedes fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios lo levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Versículo 12, por tanto, amados hermanos, no estamos obligados, ya no estamos condicionados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estás obligado, pero si lo sigues haciendo es porque te da la gana, me da la gana de hacerlo. Pero no tenemos la justificación de decir, no puedo, yo es que no, lo siento, pero es que el pecado que vive en mí y punto, y me voy. No. Cristo rompió esa cadena que antes sí es verdad que no podíamos. Pues si viven obedeciéndola, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice la palabra, morirán. Y ese morirán no solamente pudiera referirse a una muerte física, pero se puede estar vivo y vivir una vida de muerte. Sin gozo, sin alegría, sin la vida del Espíritu en tu casa, en tu interior. Se puede vivir una vida muerta y rodeado de muchas cosas, de placeres que a quien no le gusta, una buena comida, quien no. Pero cuidado, porque pudieras estar viviendo una vida muerta, finalmente. Te falta el gozo de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Por eso cuando David cae, ¿verdad?, con aquel terrible pecado, este salmo que leyó David, ¿qué salmo? Era el salmo. Dice, devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme esa alegría que tenemos los creyentes cuando te sientes salvo y te sientes amado. Ese gozo por la mañana. Que en medio de los problemas, las dificultades, tú te estás gozando, estás riéndote. Ese gozo de la comunión de los hermanos, esa vida preciosa de la iglesia, ese tiempo donde nos juntamos, esa delicia de la palabra, devuélveme eso, porque estoy muerto en vida. Devuélvemelo. Y en una de mis crisis hace muchos años ya, crisis de fe, aparte de la iglesia, aunque yo no lo parezca, porque yo parezco así muy santo, pero tuve una crisis fuerte en mi vida, muy fuerte. Y entonces, claro, yo estaba fatal, estaba chungo total, estaba fatal, en una depresión. Y me asomo hacia mi ventana, yo estaba soltero, me asomo hacia mi ventana, y entonces, abajo había una iglesita en mi casa, y empieza a salir la gente de la iglesia, mira. Empieza a salir, que ustedes sabéis que los cristianos para despedirse, para despedirse después del culto, no hay prisa ninguna, no hay prisa. Os quito el aire, apago la luz, ya no sé qué hacer para que se vayáis. Entonces me asomo y veo allí a los hermanitos saludándose, besándose, con las guitarras en la mano. Y dije yo, Dios mío, si esa es mi familia, ¿qué hago aquí haciendo el tonto? Yo quiero que me devuelvas ese gozo. Y tuve un encuentro tan fuerte en ese momento con el Señor, que al otro día me fui a la iglesia corriendo. Y dije, ¿qué hace? Digo, nada. Y me fui a la última fila allí y digo, no quiero hacer nada, simplemente recibir. No necesito más que la gracia de Dios en mi vida. Así que fíjate tú, se puede morir estando vivo. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa,
vivirán. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay una seña de identidad en el Hijo de Dios. Interesante. Hay una seña que, en otras palabras, se tiene que notar que somos hijos de Dios, ¿no? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando el Espíritu los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre, papaito. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como hijos de Dios, como sus hijos, también somos sus herederos, y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Por eso la vida cristiana, amados míos, no es fácil. No, tú ven al Señor y así te van a acabar todos los problemas. Y ahora te das cuenta que tiene más que antes. Y dice alguno, yo para esto me voy al mundo, ahora estoy peor. Ay, tienes lo mismo, lo que pasa es que ahora eres consciente de ello. Antes no, antes te daba igual. Ahora eres consciente de ello. Quiero ir un poquito más rápido. Léete Romano, por favor. Yo sé que Conchi le dijo que se leyera Job y la Conchi se está leyendo, que sí. Porque pone los versículos en el grupo. Leer el capítulo 7 y 8 del Romano hoy, por favor, porque lo vaya a flipar en colores. No tengo tiempo para exprimirlo entero. Habla de la gloria futura un poquito más para adelante. Habla de que nada, de todo el sufrimiento que pasamos realmente no tiene ni comparación con la gloria que vendrá, ¿verdad? Pero versículo 28 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo, Espíritu, intercede por nosotros. ¡Qué pasada! Yo no sé cómo funciona esto. No lo sé. No tengo una explicación humana para esto, pero resulta que cuando yo estoy mal, como estoy mal y no le puedo pedir a Dios, pues estoy reventado, el Espíritu Santo en mí le dice al Padre, ayúdalo. Así es. Y de pronto tú que estás súper mal comienzas a sentirte un poco mejor. Y entonces suena en la radio una alabanza que te gustaba cuando eras chico. Ay, Señor. O recibes un WhatsApp de un hermano. Hermano, no sé por qué te escribo esto, pero solamente déjame dejarte decir que Dios te ama un taco. Y tú dices, y es el Espíritu Santo moviéndose en nuestro interior, pidiéndole al Padre. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? De verdad. Versículo 31, y con esto quiero terminar. Aquí ya... Esto ya es como cuando tiran los cohetes en la feria el último día. Aquí ya Pablo dice, voy a tirar los cohetes. Voy a partir ya ahora, lo voy a partir ahora, como se dice. O sea, si todo lo de atrás es potentísimo, ahora lo voy a partir. Y Pablo, versículo 31, dice, ¿qué podemos decir? ¿Qué más puedo decir acerca de cosas tan maravillosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién es nuestra contra? Pero es que, si Dios es con nosotros, hombre, ¿quién es nuestra contra? ¿Cómo? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Escucha, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién puede poner el dedo sobre tu vida? Dice la palabra, nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Ni tú mismo. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque Cristo Jesús murió por nosotros
resucitó por nosotros y está sentado a la derecha de honor, en un lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Ya no solo está el Espíritu, sino que el mismo Hijo que está sentado a la derecha del Padre está diciéndole al Padre: mira, Jaime. Y el Padre dice: ya, pero Jaime ha metido la pata, engordó hoy. Ya. Pero yo di mi sangre por Jaime. Y dice el Padre: es verdad. Y el Espíritu que está en la vida de Jaime dice: es verdad. Mañana lo va a hacer mejor. Es verdad. Sí funciona, ¿verdad? Eso es, si el Señor hubiera sido sevillano, lo haría así, ¿no? Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Ay, Señor. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será que cuando estamos en problemas decimos: ay, es que a mí Dios no me ama? Cuando estamos en happy, qué bien, qué bendecido estoy por Dios. No es lo que me bendice el Señor, pero cuando estamos en historias difíciles, ¿será que Dios me ama menos? Como dice la Escritura, por tu causa. Claro que esto está hablando en su contexto Pablo, esto no nos pasa a nosotros. Pero hay creyentes que sí están viviendo esto. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Nosotros a este lado de la frontera, la iglesia occidental, a nosotros nos van a matar por seguir al Señor. Nos pueden burlar, se pueden burlar de nosotros las redes, nos pueden bloquear muy bien. Pero sí hay hermanos al otro lado del mundo donde sí son muertos por esto, ¿verdad? Nosotros somos unos privilegiados y nos quejamos. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, dice la palabra del Señor, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Sabéis la palabra absoluto? Todo. Sin reserva. No, pero, no, absoluto. Ya, pero tú crees que con lo que... Absoluto. Ya, Dios mío, pero yo hice absoluto. Porque el Señor conoce no solo lo que hemos pecado, sino lo que vamos a pecar hoy, escúchame, y lo que vamos a pecar mañana, que también caerán unos pocos. Y dice el Señor que a pesar de eso, nuestra victoria en Él es absoluta, total. Los cohetes ahora, los cohetes ya. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás, dice, podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor, hombre. Bendito sea el Señor. Yo quisiera que te fueras con esto en esta mañana. Número 1, no podemos por nuestras propias fuerzas eximirnos de la culpabilidad. Nosotros no podemos cortarnos, quédate con la imagen de la peli, no podemos cortarnos nosotros mismos la cuerda que nos amarraba, no podemos. Quisiéramos y lo intentamos cortar la cuerda nosotros, pero no llegamos, porque es imposible. Pero hay uno que es Cristo, que ha cortado de una forma definitiva nuestra culpa. Es la obra en Cristo. Por tanto, nuestra mirada ahora ya no tiene que estar puesto en nuestro pecado, en nuestra naturaleza, sino en Cristo Jesús, en esa cruz que está vacía, ¿verdad? Dice Cristo resucitado. Pero encima de eso sabemos que la vida en el Espíritu nos ayuda a eso. Por eso se hace vital, amados míos, nuestra vida de oración. Se hace vital la adoración, se hace vital congregarnos, se hace vital porque esa es la vida del Espíritu.
se hace vital entonces en nuestro día a día conectarnos con el Señor, porque entonces cuando nosotros podemos vivir en esa vida en el Espíritu y por tanto podemos ser libres de esa naturaleza pecaminosa que aunque nos va a perseguir, nos va a seguir dando la vara, va a seguir peleando con nuestras vidas, va a seguir león rugiente, aunque eso va a seguir ahí, pero nosotros ahora tendremos la libertad de decirle, no, yo ya soy libre de eso, pero no porque no quiera, porque me encanta, sino porque Cristo Jesús me ha libertado. Y ahora yo tengo la opción de seguirte y echar esto a un lado de mi vida y tener la victoria que necesito y la libertad de vivir la vida que tú quieres para mí. Porque hay una vida que estamos viviendo, pero hay otra vida que es la que Dios quiere que vivamos. Y a veces confluyen y a veces no. Pero cuando la vida de Dios a través de su Espíritu confluye con nuestra vida en el Espíritu, entonces ¡buah!, se desata en nuestro alrededor algo glorioso y maravilloso. Pero si nuestra vida sigue estando conectada con las cosas de nuestra naturaleza que nos encantan, no es que a mí el pecador no me encanta, no, que va. No, yo es que no, que va. Es que me encanta. Es que me lo, como se dice ahora, es que a mí me lo pide el cuerpo. Es que me lo pide el cuerpo, la salsa, la samba, me lo pide el cuerpo. Pero cuando yo me conecto con el Espíritu entiendo que aunque me encanta, pero no me conviene, todo me es lícito, no todo me conviene, yo ahora comienzo a vivir una vida en el Espíritu libre de esa cadena. Y cuando yo me levanto por la mañana y me miro al espejo, digo, es verdad, hijo, te ha costado sangre su lágrimas, pero eres libre. Y hay un día más, como dicen el alcohólico, un día solo. Un día más. Me encanta eso de Alcohólicos Anónimos. Un día, maravilloso. Un día.